¿Alguna vez te has preguntado por qué llevas el nombre que llevas? ¿Por qué naciste en el momento exacto en que naciste? ¿Por qué tu alma fue colocada precisamente en la familia que conoces, en el lugar que habitas, rodeado de las circunstancias que te formaron? ¿Te has cuestionado si existe una razón oculta, un propósito divino entretejido en la esencia misma de tu identidad, algo que va más allá de la casualidad, más allá de las decisiones humanas, más allá incluso de la comprensión que tus padres tuvieron al pronunciar tu nombre por primera vez? ¿Has sentido alguna vez esa inquietud profunda, ese susurro interior que te dice que fuiste creado para algo más grande, que tu existencia no es un accidente cósmico, sino una elección deliberada del Altísimo, que cada letra de tu nombre contiene un código espiritual, una misión celestial, un destino grabado en los registros eternos desde antes de la fundación del mundo? Existe una verdad espiritual que ha permanecido oculta durante décadas, guardada celosamente en los testimonios de almas privilegiadas, confirmada por las palabras proféticas de santos que vivieron en constante comunión con el cielo, una revelación que el Padre Pío, ese gigante espiritual del siglo XX, ese hombre marcado con los estigmas de Cristo, ese confesor que podía leer las almas como libros abiertos, transmitió a miles de personas que se acercaban a él buscando dirección, sanación y comprensión del plan divino para sus vidas. Y esta verdad, esta revelación profunda que ahora está siendo liberada para tu corazón, tiene el poder de transformar completamente la manera en que comprendes tu identidad, tu propósito y tu destino eterno, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple reflexión espiritual ni una interpretación poética de las Escrituras, sino una llave maestra que abrirá las puertas de tu comprensión y te mostrará con claridad meridiana si tú, precisamente tú, que estás leyendo estas palabras en este momento exacto de tu vida, eres uno de los elegidos de Dios, uno de aquellos que fueron marcados desde el vientre materno con un sello invisible pero inconfundible, uno de esos hijos predilectos que el Padre Celestial apartó para una misión específica en estos tiempos cruciales de la historia humana. El Padre Pío no era un hombre común. No era simplemente un sacerdote más entre millones. No era únicamente un religioso devoto que cumplía con sus obligaciones eclesiásticas, sino que era un místico auténtico, un vidente espiritual que vivía simultáneamente en dos dimensiones, que mientras caminaba por los pasillos del convento de San Giovanni Rotondo mantenía su espíritu elevado en las regiones celestiales, que podía estar confesando a un penitente mientras su alma contemplaba los misterios eternos, que sangraba físicamente las heridas de Cristo mientras intercedía por millones de almas que ni siquiera conocía sus nombres terrenales, pero que ya estaban escritos en su corazón sacerdotal, y durante más de 50 años de ministerio intenso, de oración incesante que comenzaba antes del amanecer y se extendía hasta altas horas de la madrugada, de celebraciones eucarísticas que duraban horas, porque cada palabra del canon de la misa era pronunciada desde las profundidades de su comunión con el Cordero inmolado. Este santo extraordinario recibió conocimiento sobrenatural sobre las almas, sobre los nombres, sobre los propósitos divinos escondidos en la identidad de cada persona, y en medio de sus éxtasis místicos, de sus visiones celestiales, de sus conversaciones directas con la Virgen María y con Cristo crucificado, el Padre Pío comprendió algo que la mayoría de los creyentes nunca descubre durante toda su vida terrenal: que Dios no nombra a sus hijos al azar, que cada nombre pronunciado sobre un recién nacido no es simplemente una tradición familiar o una preferencia estética de los padres, sino que es una profecía encriptada, un decreto celestial, una declaración espiritual sobre el destino y la misión que esa alma debe cumplir antes de regresar a la casa del Padre, y esta revelación
confirmada miles de veces en el confesionario, donde el santo podía ver el pasado, el presente y el futuro de quienes se arrodillaban ante él, está respaldada por las escrituras sagradas que desde el Génesis hasta el Apocalipsis demuestran que cuando Dios cambia un nombre o asigna un nombre nuevo, está estableciendo un pacto, está declarando un propósito, está activando un destino que estaba dormido, esperando el momento exacto de su manifestación. Piensa en Abraham, ese hombre que vivía en Ur de los Caldeos, sin comprender por qué su corazón siempre anhelaba algo más grande que las riquezas materiales y la tranquilidad de una vida establecida, hasta que Dios se le apareció y no solamente le dio una promesa, sino que transformó su identidad, cambiando su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, declarando así que su propósito no era vivir una vida común, sino convertirse en el patriarca de generaciones incontables, en el padre de la fe, en aquel a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y observa cómo el cambio de nombre no fue un simple detalle simbólico, sino la activación de un destino que había estado codificado en su alma desde siempre, porque Dios no improvisa, no cambia de opinión, no ajusta sus planes según las circunstancias, sino que desde la eternidad ya había determinado que ese hombre nacería, crecería, sería probado y finalmente aceptaría el llamado que transformaría la historia de la humanidad. O considera a Jacob, ese hombre que luchó durante décadas con su propia naturaleza, que engañó, que huyó, que trabajó 14 años por amor, que finalmente tuvo que enfrentarse a su pasado y luchar literalmente con Dios durante toda una noche hasta que amaneció y su naturaleza fue transformada. Y en ese momento crucial, en ese punto de quiebre espiritual, Dios le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios y prevalece, declarando así que todas sus luchas, todas sus caídas, todos sus errores y todas sus victorias no habían sido accidentes caóticos, sino parte de un proceso divino de formación que lo preparaba para convertirse en el padre de las 12 tribus, en el ancestro del Mesías, en una pieza fundamental del plan redentor que Dios estaba tejiendo a través de los siglos. Y lo mismo ocurrió con Simón, ese pescador impulsivo y temperamental que seguía a Jesús con entusiasmo, pero que constantemente fallaba, que prometía lealtad absoluta, pero negaba a su maestro en el momento más crítico, hasta que el Señor, mirándolo con amor infinito y conocimiento perfecto de su futuro, le dijo que su nombre sería Pedro, que significa roca, declarando proféticamente que sobre esa roca aparentemente débil e inconsistente se edificaría la iglesia que las puertas del infierno no podrían vencer. Y así, una y otra vez, a lo largo de las Escrituras, vemos este patrón divino donde los nombres no son etiquetas arbitrarias, sino declaraciones proféticas, sellos de identidad, códigos de misión que cuando son comprendidos y activados desatan el propósito para el cual cada alma fue creada. El Padre Pío enseñaba con autoridad mística, con esa certeza que sólo poseen aquellos que han contemplado directamente los misterios del reino, que cada persona que nace en este mundo llega con un nombre que fue susurrado primero en el cielo, que fue inscrito en el libro de la vida antes de que el tiempo comenzara, que fue pronunciado por Dios mismo cuando diseñó el propósito específico que esa alma debía cumplir en la tierra, y cuando los padres, guiados por el Espíritu Santo, aunque muchas veces sin darse cuenta conscientemente, pronuncian ese nombre sobre su hijo recién nacido, están activando una realidad espiritual, están abriendo un portal de destino, están declarando sobre esa vida lo que Dios ya había determinado en su consejo eterno, porque en el reino espiritual no existen las coincidencias, no hay accidentes fortuitos, no se producen encuentros casuales, ni se asignan identidades sin propósito, y cada vez que alguien pronuncia tu nombre,
Cada vez que tú mismo te identificas con las letras y los sonidos que conforman tu identidad terrenal, estás activando frecuencias espirituales. Estás resonando con el propósito divino, estás conectándote, aunque sea inconscientemente, con la misión para la cual fuiste apartado desde antes de la fundación del mundo, y el Padre Pío podía ver esto con claridad sobrenatural. Podía percibir cómo el nombre de una persona estaba entrelazado con su destino, con sus dones, con sus luchas, con las victorias que Dios ya había preparado para ella, y por eso, cuando alguien se acercaba al confesionario o simplemente pasaba cerca de él, el santo muchas veces pronunciaba su nombre con un tono especial, con una inflexión que comunicaba que él sabía, que él comprendía, que él estaba viendo más allá de la apariencia física y las circunstancias presentes hacia la realidad eterna de esa alma, hacia el plan divino, que muchas veces la propia persona aún no había descubierto o había olvidado. Bajo las capas de dolor, desilusión, pecado y confusión que la vida en este mundo caído inevitablemente acumula sobre nuestros corazones. Ahora bien, ¿cómo puedes tú, precisamente tú, que estás permitiendo que estas palabras penetren en las capas más profundas de tu ser, descubrir si eres uno de los elegidos de Dios, si tu nombre contiene ese código divino, si fuiste marcado desde el vientre materno con un propósito específico que está esperando ser activado plenamente en tu vida? La respuesta no se encuentra en fórmulas mágicas ni en revelaciones espectaculares que caen del cielo de manera instantánea, sino que se descubre a través de un proceso de discernimiento espiritual, de examen profundo de tu historia personal, de reconocimiento de patrones divinos que han estado presentes desde tu nacimiento, pero que quizás nunca habías interpretado correctamente, porque verás, los elegidos de Dios, aquellos que fueron apartados para propósitos específicos en su reino, comparten ciertas características espirituales, ciertos patrones de vida, ciertas experiencias que, cuando son vistas con ojos iluminados por el Espíritu Santo, revelan la huella digital del Creador sobre sus existencias. Y el Padre Pío, con esa capacidad sobrenatural que poseía para leer las almas, identificó estas marcas distintivas en miles de personas que pasaron por su ministerio, y aunque cada alma es única e irrepetible, aunque cada propósito es específico y personalizado, existen señales comunes, indicadores espirituales que aparecen una y otra vez en las vidas de aquellos que fueron llamados y elegidos para algo más grande que simplemente existir, trabajar, formar una familia y morir. Y la primera de estas señales, la más fundamental y universal, es esa inquietud interior que nunca se satisface completamente con los logros terrenales, ese hambre espiritual que ninguna cantidad de éxito, reconocimiento, placer o comodidad puede saciar, esa sensación persistente de que fuiste creado para algo más, de que existe una dimensión de tu vida que aún no has activado, de que hay un propósito dormido dentro de ti que está esperando ser despertado. Y si tú, en este momento, mientras permites que estas palabras resuenen en tu interior, reconoces esa inquietud, si identificas ese hambre espiritual que te ha acompañado durante años o incluso décadas, si sabes exactamente de qué estoy hablando, porque lo has sentido en las noches de insomnio, en los momentos de soledad, en medio del éxito cuando deberías estar celebrando, pero en cambio sientes un vacío inexplicable, entonces estás comenzando a ver la primera evidencia de que tú, precisamente tú, eres uno de los elegidos de Dios. La segunda señal que el Padre Pío identificaba constantemente en las almas elegidas es una sensibilidad espiritual inusual, una capacidad para percibir realidades que otros no ven, para sentir presencias que otros no detectan, para intuir verdades que la lógica pura no puede explicar. Y esta sensibilidad muchas veces se manifiesta desde la infancia,
Cuando el niño experimenta sueños vívidos que parecen más reales que la realidad cotidiana, cuando percibe la atmósfera espiritual de los lugares y las personas sin que nadie le haya enseñado a hacerlo, cuando siente una atracción inexplicable hacia lo sagrado, hacia las iglesias, hacia las imágenes religiosas, hacia las historias de santos y mártires, o cuando, por el contrario, experimenta ataques espirituales, miedos nocturnos, opresiones que los adultos minimizan como simple imaginación infantil, pero que en realidad son evidencias de que el enemigo ya ha identificado el propósito divino en esa alma y está intentando sembrar miedo, confusión y trauma para abortar la misión antes de que pueda desarrollarse plenamente. Y si tú recuerdas experiencias de tu infancia que encajan en esta descripción, si tienes memorias de percepciones espirituales que fueron ridiculizadas o ignoradas, si recuerdas momentos en los que sentiste la presencia de Dios o de fuerzas espirituales de manera tan real que nunca has podido olvidarlos a pesar de que pasaron décadas, entonces estás viendo la segunda confirmación de que Dios te marcó desde muy temprano, de que tu sensibilidad espiritual no es una debilidad ni una imaginación hiperactiva, sino un don, una capacidad que fue depositada en ti porque tu misión requiere que puedas percibir y operar en dimensiones espirituales que otros ni siquiera reconocen que existen. Y el Padre Pío mismo experimentó esto intensamente desde su niñez, cuando ya conversaba con su ángel de la guarda, cuando ya era visitado por el demonio que intentaba aterrorizarlo, cuando ya tenía visiones de Cristo y de la Virgen María, y precisamente porque él vivió estas experiencias desde tan temprano, comprendía perfectamente lo que significaba cuando identificaba esa misma sensibilidad en otras almas, y podía decirles con autoridad que no estaban locos, que no estaban imaginando cosas, sino que estaban experimentando las primeras manifestaciones de su llamado divino. La tercera marca distintiva de los elegidos, y esta es particularmente importante porque muchas veces es la más dolorosa y difícil de comprender, es un patrón de luchas intensas, de pruebas que parecen desproporcionadas, de desiertos espirituales que se extienden más allá de lo razonable, de ataques que vienen desde múltiples frentes simultáneamente, porque los elegidos de Dios no son llevados por un camino fácil y cómodo hacia su destino, sino que son forjados en el fuego de la tribulación, son refinados en el crisol del sufrimiento, son preparados a través de procesos que rompen su voluntad propia, que destruyen su orgullo, que los vacían de todas las confianzas carnales para que puedan ser llenados completamente con el poder y el propósito divino. Y esto no es crueldad divina ni ausencia de amor, sino todo lo contrario. Es la evidencia más clara del inmenso amor de Dios, que está dispuesto a permitir que sus elegidos atraviesen el dolor necesario, porque sabe que al otro lado de ese proceso se encuentra una gloria, un poder, una autoridad espiritual que no puede ser obtenida de ninguna otra manera, y el Padre Pío conocía esto íntimamente porque su propia vida fue un testimonio constante de sufrimiento redentor, desde los estigmas que le causaban dolor físico insoportable hasta las persecuciones que sufrió de las autoridades eclesiásticas que no comprendían su carisma, desde las tentaciones demoníacas que lo atacaban físicamente hasta las noches oscuras del alma donde parecía que Dios mismo lo había abandonado. Y sin embargo, todas estas pruebas no fueron obstáculos para su misión, sino la preparación esencial que lo capacitó para convertirse en el confesor más poderoso del siglo XX, en el intercesor cuyas oraciones movían montañas, en el santo cuya sola presencia traía conversión y sanación a miles de almas. Y por eso, si tu vida ha estado marcada por luchas que otros no enfrentan, si has atravesado valles de sombra de muerte que parecían interminables, si has experimentado pérdidas, traiciones, enfermedades, rechazos o fracasos que te llevaron al límite de tu resistencia,
No interpretes esto como evidencia de que Dios te ha abandonado o de que hiciste algo terrible para merecer tanto sufrimiento, sino considera seriamente la posibilidad de que estás siendo forjado, de que estás siendo preparado, de que cada prueba es parte de tu entrenamiento para la misión que Dios tiene reservada para ti, y las cicatrices que llevas, tanto las visibles como las invisibles, no son marcas de derrota sino medallas de honor que testimonian que sobreviviste, que resististe, que no te rendiste a pesar de que todas las circunstancias te gritaban que abandonaras la fe y aceptaras que la vida no tiene propósito ni sentido. Detente por un momento. Respira profundamente y permite que el Espíritu Santo ilumine tu comprensión mientras repasas mentalmente las señales que acabas de leer, esa inquietud espiritual que nunca se satisface con lo temporal, esa sensibilidad sobrenatural que te ha acompañado desde la infancia, ese patrón de luchas intensas que han forjado tu carácter y profundizado tu dependencia de Dios. Y si reconoces, aunque sea una de estas marcas en tu propia historia, si sientes esa resonancia interior que confirma que estas palabras no son abstractas, sino que están describiendo tu propia experiencia, entonces tal vez ha llegado el momento de que hagas algo más que simplemente seguir leyendo pasivamente. Tal vez es tiempo de que expreses lo que está sucediendo en tu interior, de que escribas en los comentarios las experiencias que estás recordando, los patrones que estás reconociendo, las confirmaciones que estás recibiendo, porque cuando compartes tu testimonio no solo estás procesando tu propia revelación, sino que también estás bendiciendo a otros que necesitan escuchar que no están solos, que no son los únicos que han vivido estas experiencias, que existe una comunidad de elegidos que están despertando al mismo propósito divino. Así que toma unos minutos ahora mismo, antes de continuar leyendo, y escribe, aunque sea una frase que exprese lo que está resonando en tu espíritu. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar estas verdades, porque cuando obedeces estos impulsos del Espíritu Santo, no solo estás respondiendo a una invitación humana, sino que estás cooperando con un movimiento divino que está convocando a los elegidos en estos tiempos finales. Y tu testimonio, tu historia, tu voz, son necesarios para completar el coro de adoración y declaración que se está levantando desde todos los rincones de la tierra. Continuemos profundizando en este misterio sagrado, porque aún hay mucho más que necesitas comprender sobre el significado espiritual de tu nombre y tu identidad como elegido de Dios. Y la cuarta característica que el Padre Pío identificaba consistentemente en las almas apartadas para propósitos divinos es una capacidad innata para la compasión profunda, para sentir el dolor ajeno como si fuera propio, para percibir las luchas interiores de otros sin que éstos pronuncien palabra alguna, para ser atraído hacia los quebrantados, los marginados, los perdidos, los heridos, porque los elegidos de Dios no son llamados primordialmente para su propia gloria ni para disfrutar de privilegios espirituales exclusivos, sino que son apartados precisamente para convertirse en instrumentos de misericordia, en canales de sanación divina, en puentes que conectan el cielo con la tierra, para que el amor redentor de Cristo pueda fluir hacia aquellos que están desesperados, desesperanzados y destruidos por el pecado y sus consecuencias. Y esta compasión no es simplemente un sentimiento agradable o una cualidad natural de personalidad, sino que es un don sobrenatural, una participación en el corazón mismo de Cristo, que lloró sobre Jerusalén, que se conmovió hasta las entrañas ante el dolor humano, que no podía ver el sufrimiento sin ser movido a actuar. Y el Padre Pío vivió esto de manera extrema porque llevaba literalmente las heridas de Cristo en su cuerpo, porque sangraba físicamente mientras intercedía por las almas, porque su ministerio de confesión era tan agotador que después de horas y horas de escuchar pecados, tragedias y quebrantos, tenía que ser prácticamente llevado en brazos a su celda debido al agotamiento total que experimentaba.
no principalmente por el esfuerzo físico de estar sentado tantas horas, sino por el costo espiritual de absorber el dolor de miles de almas, de cargar con sus pecados ante el trono de la misericordia, de interceder con gemidos que las palabras no pueden expresar. Y si tú posees esta capacidad de compasión profunda, si te descubres llorando por el dolor ajeno, si te resulta imposible ser indiferente ante el sufrimiento, aunque no conozcas personalmente a quien sufre, si sientes una carga interior por interceder, por consolar, por servir a aquellos que están quebrantados, entonces posees una de las marcas más claras de que fuiste elegido no para una vida de comodidad egoísta, sino para un sacerdocio de amor sacrificial. Y no importa cuál sea tu vocación específica, si eres casado o soltero, religioso o laico, profesional o trabajador manual, porque este llamado al sacerdocio de compasión trasciende todas las categorías y estructuras humanas y se manifiesta en la capacidad de ser Cristo para otros, de llevar sus cargas, de llorar con los que lloran, de dar esperanza a los desesperanzados. La quinta señal, que revela tu identidad como elegido, está relacionada con los patrones de aislamiento y separación que probablemente has experimentado a lo largo de tu vida, porque los elegidos de Dios raramente encajan perfectamente en los moldes sociales. Casi nunca se sienten completamente a gusto en los grupos convencionales. Frecuentemente experimentan una sensación de ser diferentes, de estar separados, de no pertenecer realmente al sistema de valores y prioridades que gobierna a la mayoría, y esto no es resultado de un defecto de personalidad ni de una incapacidad de relacionarte adecuadamente con otros, sino que es consecuencia directa del hecho de que tu ciudadanía primaria está en el cielo, de que tu corazón está sintonizado con frecuencias eternas que la mayoría de las personas no perciben, de que tus valores, prioridades y pasiones son fundamentalmente diferentes, porque fueron implantados por el Espíritu Santo, y no pueden ser satisfechos por las ofertas que el mundo presenta como supremamente deseables. Y el Padre Pío vivió esto radicalmente porque pasó 50 años prácticamente confinado en un pequeño convento, separado geográficamente del bullicio del mundo, y sin embargo, desde ese lugar de aparente aislamiento, tocó millones de vidas. Cambió el curso de miles de destinos, porque su separación no era rechazo del mundo, sino posicionamiento estratégico en el lugar exacto donde Dios podía usarlo con máxima efectividad. Y de manera similar, tu sensación de no encajar, tu dificultad para encontrar personas que realmente comprendan tu corazón, tu experiencia de soledad, incluso cuando estás rodeado de gente, todo esto no es señal de que algo anda mal contigo, sino evidencia de que Dios te está preparando, te está apartando, te está posicionando para un propósito que requiere que seas diferente, que pienses diferente, que valores diferente. Porque si fueras exactamente como todos los demás, no podrías cumplir la misión única que solo tú puedes realizar, y aunque este aislamiento a veces duele, aunque a veces anhelas desesperadamente ser comprendido y aceptado plenamente por otros, necesitas entender que tu verdadera familia, tu verdadera tribu, tu verdadera comunidad no se encuentra necesariamente en la proximidad geográfica ni en los vínculos naturales de sangre o cultura, sino que está dispersa por toda la tierra, esperando el momento divino en que todos los elegidos serán reunidos, reconocidos y activados para la misión colectiva que traerá el reino de Dios con poder manifestado sobre esta tierra. La sexta característica que marca a los elegidos del Padre Celestial es una historia de fracasos aparentes, de puertas cerradas, de sueños frustrados, de esfuerzos que no produjeron los resultados esperados,
de iniciativas que colapsaron justo cuando parecían estar a punto de tener éxito, y esto es profundamente desconcertante y doloroso cuando estás atravesándolo, cuando has invertido años de esfuerzo, cuando has sacrificado mucho, cuando has creído genuinamente que cierto camino era la voluntad de Dios para tu vida, solo para ver cómo todo se desmorona inexplicablemente. Pero lo que no puedes ver, en medio del dolor y la confusión de esos momentos, es que Dios está cerrando puertas, está bloqueando caminos, está frustrando planes, no porque sea cruel o indiferente, sino porque está protegiendo tu destino, está evitando que te conformes con algo menor que aquello para lo cual fuiste creado, está cerrando puertas buenas, para que eventualmente puedas entrar por la puerta perfecta que Él ha reservado específicamente para ti, y el Padre Pío experimentó esto cuando fue rechazado múltiples veces en su intento de ingresar al seminario debido a su salud frágil, cuando sus superiores religiosos no comprendían sus experiencias místicas y lo trataban con sospecha, cuando las autoridades del Vaticano lo sometieron a investigaciones humillantes y restricciones ministeriales que parecían destruir su vocación. Pero todas estas aparentes derrotas, todos estos cierres de puertas, todas estas frustraciones no estaban abortando su llamado, sino refinándolo, purificándolo, preparándolo para el momento exacto en que Dios lo iba a manifestar al mundo con un poder e impacto que nunca hubiera sido posible si las cosas hubieran funcionado según los planes humanos originales, y lo mismo está sucediendo en tu vida. Cada fracaso que has experimentado, cada puerta que se cerró, cada oportunidad que se evaporó justo antes de materializarse, todo esto no ha sido desperdicio ni evidencia de que Dios se olvidó de ti, sino que ha sido el proceso mediante el cual Dios te ha estado conduciendo, a veces arrastrando, porque no querías soltar lo que Él estaba quitando de tus manos, hacia el lugar exacto, el momento preciso, la posición perfecta desde la cual tu verdadero propósito puede ser liberado con todo su poder. Porque verás, los elegidos de Dios no son aquellos que nunca fallan, sino aquellos que se levantan cada vez que caen, que continúan creyendo, incluso cuando todas las evidencias sugieren que su fe es absurda, que se niegan a renunciar al llamado divino, aunque las circunstancias griten que abandonen todas las esperanzas. La séptima marca de los elegidos. Y esta es crucial porque distingue entre aquellos que meramente tienen intereses religiosos y aquellos que genuinamente poseen un llamado divino. Es una capacidad de percibir la guerra espiritual que se desarrolla constantemente en las dimensiones invisibles, de reconocer que detrás de muchas circunstancias naturales operan fuerzas sobrenaturales, de entender que los verdaderos enemigos no son personas de carne y sangre, sino principados y potestades de las regiones celestiales, y esta percepción no se desarrolla a través de enseñanza teológica abstracta, sino que surge de experiencia directa, de encuentros personales con manifestaciones demoníacas, de ataques espirituales que no pueden ser explicados con psicología o coincidencia, de batallas que se libran en las horas de la noche cuando las fuerzas de las tinieblas atacan con mayor intensidad. Y si has experimentado esto, si has tenido encuentros que te han mostrado sin lugar a dudas que el reino invisible es absolutamente real, si has sido atacado de maneras que otros considerarían fantásticas o imaginarias, pero que tú sabes con certeza absoluta que fueron reales y sobrenaturales, entonces posees un conocimiento experimental que te capacita para operar en dimensiones de autoridad espiritual, que la mayoría de los creyentes nunca alcanza, porque nunca fueron forzados a enfrentar la realidad de la guerra cósmica que rodea cada alma humana. Y el Padre Pío fue uno de los guerreros espirituales más formidables de la historia cristiana, precisamente porque desde su juventud tuvo que enfrentar ataques demoníacos directos,
físicos y aterradores. Y en lugar de huir o negarse a aceptar esta realidad, aprendió a pelear, a usar las armas espirituales, a invocar el nombre de Jesús, a empuñar el rosario como espada, a confiar en la protección de María Santísima y del ángel guardián. Y estas batallas no lo debilitaron, sino que lo fortalecieron, no lo aterrorizaron, sino que le enseñaron a tener autoridad sobre los demonios. Y por eso, cuando las personas venían a él, atormentadas por opresiones espirituales, él podía ayudarlas con efectividad devastadora, porque conocía el campo de batalla, conocía al enemigo, conocía las estrategias de ataque y las tácticas de liberación. Y si tú has sido entrenado en la guerra espiritual a través de las duras lecciones de experiencia personal, si has aprendido a discernir espíritus, si has desarrollado sensibilidad para detectar cuando una situación tiene raíces demoníacas y no meramente psicológicas o emocionales, entonces posees un don que Dios necesita desesperadamente en estos tiempos, cuando el engaño espiritual es masivo, cuando millones de personas están siendo arrastradas hacia ocultismo, nueva era, astrología y otras puertas que abren sus vidas a la influencia demoníaca sin comprender los peligros mortales que están invitando. Ahora, necesitas comprender algo absolutamente fundamental sobre el significado bíblico de los nombres y por qué esto no es simplemente un tema fascinante para estudiosos, sino una verdad práctica que puede revolucionar completamente tu identidad y tu destino. Porque en la cosmovisión hebrea, en la mentalidad del pueblo de Dios que escribió las Escrituras bajo inspiración del Espíritu Santo, el nombre no era una etiqueta arbitraria pegada externamente a una persona, sino la expresión verbal de su esencia interna, de su naturaleza profunda, de su propósito existencial, y por eso el cambio de nombre siempre significaba transformación de identidad, de misión, de destino, como cuando Saulo, perseguidor de cristianos, se convirtió en Pablo, apóstol de los gentiles, como cuando Simón, pescador impulsivo, se transformó en Pedro, roca de la iglesia. Y esta comprensión no es superstición religiosa ni misticismo vacío, sino que está firmemente arraigada en la revelación bíblica que nos muestra cómo Dios mismo utiliza los nombres como declaraciones proféticas, como decretos de destino, como activadores de propósito. Y cuando Dios le dijo a Jeremías que antes de formarlo en el vientre ya lo conocía, que antes de que naciera ya lo había santificado, que lo había puesto por profeta a las naciones, estaba revelando el principio fundamental de que el llamado divino precede a la existencia temporal, que el propósito fue establecido antes del nacimiento, que la misión estaba definida antes de que la persona tuviera conciencia de su propia identidad. Y el nombre, en este esquema divino, es el código verbal que contiene encriptado ese propósito, esa misión, ese destino que Dios estableció en la eternidad y que ahora espera ser descubierto, activado y cumplido en el tiempo terrenal. Y el Padre Pío comprendía esto profundamente porque su propio nombre, que recibió cuando tomó los hábitos franciscanos, no fue casualidad, sino profecía, porque Pío significa piadoso, devoto, entregado a Dios, y su vida entera fue la manifestación perfecta de ese nombre. Fue la encarnación viviente de piedad extrema, de devoción radical, de entrega absoluta al Señor. Y cuando las personas venían a él y le contaban sus nombres, él muchas veces podía percibir sobrenaturalmente el propósito divino encriptado en esos nombres. Podía ver la misión que Dios había asignado a esas almas y entonces oraba por activación, por despertar, porque la persona comprendiera y abrazara plenamente la identidad celestial que su nombre declaraba proféticamente. Reflexiona ahora sobre tu propio nombre.
no superficialmente, sino con profundidad espiritual, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine tu entendimiento y considera primero el significado etimológico de tu nombre. Investiga sus raíces lingüísticas, descubre qué significaba originalmente en el idioma del cual proviene, porque aunque tus padres quizás no conocían este significado cuando te lo asignaron, Dios, que orquestó tu nacimiento y guió sus decisiones, sí lo conocía perfectamente. Y luego considera las circunstancias de cómo recibiste tu nombre, si fue en honor a alguien específico, si fue elegido por su sonido o su significado, si surgió de un sueño o una intuición repentina de tus padres. Porque frecuentemente Dios habla a través de estos canales naturales para establecer proféticamente la identidad que Él ya había determinado para tu vida, y después examina los patrones de tu vida, las pasiones que te han impulsado, los dones que has manifestado, las cargas que has llevado, las luchas que has enfrentado, y busca correspondencias entre estas realidades vividas y el significado de tu nombre, porque cuando comienzas a ver estas conexiones, cuando descubres que tu vida está manifestando exactamente las cualidades que tu nombre declara, entonces estás despertando a la realidad de que tu existencia no es caótica ni accidental, sino que estás siguiendo un diseño divino, un plan maestro, una partitura celestial que fue compuesta antes de que nacieras y que ahora estás tocando, quizás imperfectamente, quizás con muchas notas equivocadas, pero sin embargo, tocando la melodía esencial que Dios destinó que tu vida produjera para su gloria. Y si tu nombre significa luz, observa si has sido llamado a iluminar, a revelar verdad, a disipar tinieblas, y si tu nombre significa guerrero, examina si tu vida ha estado marcada por batallas, por conflictos, por llamados a pelear por causas justas. Y si tu nombre significa consolador, verifica si posees dones de sanidad emocional, de empatía profunda, de capacidad para traer paz a situaciones turbulentas, porque estas correspondencias no son coincidencias, sino confirmaciones de que Dios realmente te nombró primero en el cielo antes de que tus padres pronunciaran ese nombre en la tierra. La octava característica distintiva de los elegidos de Dios es una insatisfacción santa con el statu quo religioso, con las formas vacías de religiosidad, con las tradiciones muertas que han perdido su poder transformador, porque los elegidos no son llamados a mantener estructuras existentes ni a perpetuar sistemas que ya no tienen vida, sino que son enviados a traer reforma, renovación, avivamiento, y esto frecuentemente los coloca en conflicto con las autoridades religiosas establecidas, con aquellos que están más interesados en preservar su poder e influencia que en obedecer radicalmente al Espíritu Santo. Y si tú has experimentado este conflicto, si te has sentido sofocado por estructuras religiosas rígidas, si has cuestionado prácticas que otros aceptan sin pensar simplemente porque así se han hecho siempre, si has tenido visiones de cómo podría ser la iglesia, el ministerio, la vida cristiana, si realmente se viviera con la radicalidad del evangelio puro, entonces llevas una marca profética, porque los profetas siempre han sido incómodos para los sistemas religiosos, siempre han llamado a un retorno a la pureza original, siempre han señalado la hipocresía y la mediocridad espiritual, y el Padre Pío experimentó esto dramáticamente cuando fue sometido a investigaciones eclesiásticas, cuando fue restringido en su ministerio, cuando las autoridades del Vaticano dudaban de sus experiencias místicas y limitaban su capacidad de ejercer el ministerio sacerdotal, porque su radicalidad espiritual, sus manifestaciones sobrenaturales, su popularidad entre las masas eran amenazantes para aquellos que habían reducido el cristianismo a rituales seguros y predecibles. Pero el santo no respondió con amargura ni rebelión, sino con obediencia humilde, confiando en que Dios,
vindicaría la autenticidad de su llamado en el tiempo perfecto. Y efectivamente, después de años de restricciones injustas, la verdad prevalece. Su santidad fue reconocida universalmente y hoy es venerado por la misma institución que una vez lo persiguió. Y esto te enseña que tu insatisfacción con la religiosidad muerta no debe convertirse en rebelión destructiva ni en amargura cínica, sino que debe canalizarse en intercesión, en modelar personalmente la vida del reino, en ser tú mismo el cambio que deseas ver en el cuerpo de Cristo. Vuelve a detenerte aquí y examina tu corazón con total honestidad, porque hemos recorrido 8 características distintivas de los elegidos de Dios, y es momento de que evalúes sinceramente cuántas de estas marcas reconoces en tu propia vida. Esa inquietud espiritual constante, esa sensibilidad sobrenatural desde la infancia, ese patrón de luchas intensas y pruebas severas, esa compasión profunda que te hace sentir el dolor ajeno, ese aislamiento y sensación de no pertenecer completamente al mundo, esa historia de fracasos aparentes y puertas cerradas, esa experiencia directa con guerra espiritual, esa insatisfacción santa con religiosidad vacía. Y si reconoces 4 o más de estas características en tu historia personal, entonces la probabilidad de que seas uno de los elegidos de Dios no es meramente posible, sino altamente probable. Y este no es momento para falsa humildad, que dice que seguramente estas cosas aplican a otros, pero no a ti. Ni para orgullo espiritual que te hace sentir superior a otros creyentes, sino para un reconocimiento sobrio y responsable de que Dios realmente te ha marcado, te ha elegido, te ha preparado para algo específico, y ahora está esperando que despiertes completamente a esta realidad, que la aceptes sin reservas, que la abraces con valentía, que te dispongas a pagar el precio que inevitablemente viene con el llamado divino. Así que escribe ahora en los comentarios, sin miedo ni vergüenza, cuántas de estas 8 características reconoces en tu vida. Comparte brevemente cómo se han manifestado en tu historia personal, y al hacerlo estarás dando un paso de fe que activará nuevos niveles de revelación y confirmación sobre tu identidad como hijo elegido del Altísimo. Y cuando leas los testimonios de otros que están respondiendo, descubrirás que no estás solo, que hay una multitud de elegidos que están despertando simultáneamente en este momento de la historia, que Dios está convocando a su ejército, está activando a sus agentes del reino, está preparando un movimiento que sacudirá las naciones y traerá cosecha masiva de almas en estos tiempos finales. Continuemos ahora profundizando en las implicaciones prácticas de descubrir que eres uno de los elegidos de Dios, porque este conocimiento no debe quedarse en el nivel de información inspiradora, sino que debe traducirse en transformación de vida, en decisiones concretas, en cambios radicales, en la manera como inviertes tu tiempo, tus recursos, tus energías, porque cuando sabes que fuiste elegido antes de la fundación del mundo, cuando comprendes que tu nombre fue pronunciado en el cielo antes de ser pronunciado en la tierra, cuando reconoces que cada experiencia de tu vida, incluyendo las más dolorosas, ha sido parte de tu preparación para una misión específica, entonces ya no puedes continuar viviendo como si tu vida te perteneciera, ya no puedes seguir tomando decisiones basadas únicamente en comodidad personal o ganancia material. Ya no puedes justificar el desperdicio de años persiguiendo metas que no tienen conexión con tu propósito divino, porque has sido confrontado con una verdad que exige respuesta, con una revelación que requiere acción, con un llamado que no puede ser ignorado sin consecuencias eternas graves. Y el Padre Pío enseñaba con insistencia apasionada que los dones de Dios no son juguetes espirituales para nuestro entretenimiento personal ni privilegios que nos elevan sobre otros creyentes, sino que son herramientas de servicio
instrumentos de misión, recursos que nos han sido confiados y por los cuales daremos cuenta estricta cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y en ese día no se te preguntará si fuiste más exitoso que tu vecino, o si acumulaste más riquezas que tus compañeros, o si alcanzaste más fama que tus contemporáneos, sino que se te preguntará una sola cosa fundamental: ¿hiciste lo que fuiste enviado a hacer? ¿Cumpliste la misión para la cual fuiste apartado? ¿Activaste los dones que fueron depositados en ti? ¿Invertiste fielmente los talentos que te fueron confiados? ¿O los enterraste en la tierra del miedo, la pereza, la distracción y las excusas interminables que justifican la mediocridad espiritual? La novena marca de los elegidos, y esta es particularmente relevante para el tiempo presente, es una carga creciente por la condición espiritual de esta generación, una preocupación profunda por el engaño masivo que está arrastrando a millones hacia la perdición eterna, una indignación santa ante la manera como el Evangelio ha sido diluido, mercantilizado y transformado en un producto de consumo que promete prosperidad sin cruz, victoria sin batalla, bendición sin obediencia. Y si sientes este peso, si te duele ver cómo la Iglesia en muchos lugares ha perdido su poder profético, su autoridad moral, su capacidad de confrontar al mundo con verdad transformadora, si te angustia observar cómo esta generación está siendo devorada por ideologías anticristianas, por relativismo moral, por apostasía disfrazada de progresismo teológico, entonces estás sintiendo el latido del corazón de Dios. Estás experimentando una porción de su dolor ante la rebelión humana. Y esta carga no te fue dada para que te hundas en depresión o cinismo, sino para que te levantes como voz profética, como intercesor poderoso, como reformador valiente que se niega a aceptar el deterioro espiritual como inevitable y que está dispuesto a pararse en la brecha, a clamar día y noche, a contender por la fe que una vez fue dada a los santos, porque los elegidos son enviados precisamente a los momentos más oscuros, a las generaciones más perdidas, a las épocas de mayor crisis, porque es en estos contextos extremos donde el contraste entre luz y tinieblas es más dramático, donde el poder de Dios se manifiesta con mayor gloria, donde las intervenciones divinas son más espectaculares y necesarias. Y el Padre Pío vivió y ministró durante uno de los períodos más turbulentos de la historia europea, cuando 2 guerras mundiales destrozaron el continente, cuando millones fueron asesinados, cuando ideologías totalitarias amenazaban con extinguir la fe cristiana, cuando el mundo parecía estar al borde del colapso total. Y sin embargo, o más bien precisamente por eso, Dios levantó a este santo extraordinario, cuya sola existencia era un testimonio de que el cielo no había abandonado la tierra, de que Dios seguía interviniendo en los asuntos humanos, de que la santidad radical todavía era posible incluso en medio de la corrupción generalizada, y su ministerio trajo esperanza a millones que estaban desesperados, trajo sanación a miles que estaban destruidos, trajo conversión a innumerables que estaban perdidos, porque cuando un elegido de Dios se levanta y cumple su misión, las ondas de impacto se expanden mucho más allá de lo que puede verse inmediatamente, tocando generaciones futuras, cambiando trayectorias de familias enteras, alterando el curso de la historia de maneras que sólo la eternidad revelará completamente. La 10ª característica de los elegidos es una capacidad extraordinaria para la intercesión persistente, para orar más allá de lo razonable, para clamar cuando otros ya han abandonado la esperanza, para mantenerse firmes en la fe cuando todas las evidencias sugieren que Dios no va a responder. Y esta capacidad no es resultado de temperamento optimista ni de personalidad naturalmente perseverante, sino que es un don sobrenatural, una unción específica que Dios deposita en aquellos a quienes llama a ser sacerdotes intercesorios, porque en el reino de Dios, la oración no es simplemente una disciplina espiritual opcional para creyentes avanzados.
sino que es el arma más poderosa que tenemos. Es la manera como el cielo y la tierra se conectan. Es el mecanismo mediante el cual la voluntad divina se libera en las situaciones terrenales. Es el trabajo real que mueve montañas, que abre puertas, que cambia circunstancias, que derrota estrategias demoníacas, que salva almas de la destrucción eterna. Y si tú tienes una vida de oración que va más allá de lo común, si encuentras que eres atraído a interceder por personas que ni siquiera conoces, si experimentas cargas de oración que te despiertan en la madrugada y te mantienen de rodillas durante horas, si has visto respuestas milagrosas que confirmaron que tus oraciones fueron escuchadas y respondidas, entonces posees uno de los dones más preciosos que Dios puede depositar en un ser humano, porque los intercesores son los guerreros invisibles que sostienen a los ministerios visibles, que protegen a los líderes que están en primera línea, que mantienen abiertas puertas que las fuerzas de las tinieblas están intentando cerrar, que literalmente cambian el curso de eventos históricos, aunque nadie excepto Dios conozca sus nombres. Y el Padre Pío era primordialmente un intercesor. Pasaba largas horas nocturnas en oración cuando otros dormían. Ofrecía sus dolores físicos como intercesión viviente por las almas, y testimonios innumerables confirman que personas en todo el mundo experimentaron intervenciones milagrosas en el momento exacto en que el Padre Pío estaba orando por ellos, aunque él nunca los había conocido personalmente, y ellos no sabían que él estaba intercediendo, porque en el reino espiritual las distancias físicas son irrelevantes, y la oración de un justo puede alcanzar cualquier lugar, cualquier situación, cualquier persona que Dios pone en su corazón. Ahora, bien, tal vez mientras lees estas palabras estás comenzando a sentir el peso de la responsabilidad que viene con ser uno de los elegidos de Dios. Tal vez estás experimentando una mezcla de emoción por la confirmación de tu identidad y temor ante la magnitud de lo que podría estar requiriéndose de ti. Tal vez estás preguntándote si realmente tienes lo necesario para cumplir una misión divina, si eres suficientemente fuerte, suficientemente santo, suficientemente capacitado para lo que Dios podría estar pidiéndote. Y es precisamente en este punto donde necesitas comprender una verdad fundamental que el Padre Pío repetía constantemente a aquellos que venían a él abrumados por sus llamados. Dios nunca llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Él no busca a los que ya están listos, sino que prepara a aquellos que dicen sí, aunque no se sientan preparados. Porque si el cumplimiento de tu misión dependiera de tus capacidades naturales, de tus méritos personales, de tu fuerza humana, entonces no sería una misión divina, sino un proyecto humano. Pero cuando Dios te elige, cuando te aparta, cuando te envía, Él se compromete a proporcionarte todo lo necesario para completar la tarea, todo el poder, toda la sabiduría, toda la gracia, todos los recursos que se requieren, no necesariamente de antemano para que puedas sentirte seguro antes de dar el primer paso, sino progresivamente, conforme avanzas en obediencia, conforme das cada paso de fe, conforme arriesgas y confías, y te lanzas a lo desconocido, apoyándote no en tu propia comprensión, sino en la fidelidad de aquel que te llamó. Y esta es la razón por la cual Dios frecuentemente llama a personas que desde la perspectiva humana parecen totalmente inadecuadas para la tarea, porque cuando usa a los débiles para avergonzar a los fuertes, cuando escoge a los necios del mundo para confundir a los sabios, cuando toma a los despreciados y los nada para hacer grandes cosas, entonces queda absolutamente claro que el poder es de Dios y no del instrumento humano. La gloria va al cielo y no a la tierra, y el testimonio resultante es infinitamente más poderoso que cualquier cosa que pudiera lograrse mediante capacidades meramente humanas, por impresionantes que éstas sean.
piensa en Moisés, ese hombre que fue criado en el palacio de Faraón, que recibió la mejor educación que Egipto podía ofrecer, que parecía estar perfectamente posicionado para liberar a su pueblo, pero cuando intentó hacerlo en el poder de su propia fuerza y sabiduría humana, fracasó miserablemente, tuvo que huir al desierto y pasó 40 años como pastor de ovejas en el anonimato total, hasta que precisamente en ese punto de mayor debilidad aparente, cuando ya tenía 80 años y se consideraba a sí mismo incapaz de hablar elocuentemente, Dios se le apareció en la zarza ardiente y lo comisionó para la misión más grande de su vida, y Moisés protestó, argumentó, presentó todas las razones por las cuales no era el hombre adecuado para el trabajo, pero Dios no estaba buscando al Moisés confiado del palacio, sino al Moisés quebrantado del desierto. No necesitaba su elocuencia, sino su disponibilidad. No requería su educación egipcia, sino su dependencia total del poder divino. Y cuando finalmente Moisés dijo sí, cuando obedeció a pesar de sus temores y sus sentimientos de inadecuación, Dios lo usó para partir el Mar Rojo, para traer agua de la roca, para alimentar a millones en el desierto, para recibir la ley directamente de las manos de Dios, para establecer un pacto que cambiaría el curso de la historia humana. O considera a Gedeón, ese hombre que estaba escondido en un lagar trillando trigo para que los madianitas no se lo robaran, que era el menor en la casa de su padre y su familia era la más débil de su tribu. Pero el ángel del Señor lo llamó varón esforzado y valiente, no por lo que era en ese momento, sino por lo que Dios iba a hacer a través de él. Y cuando Gedeón finalmente aceptó el llamado, Dios redujo su ejército de 32,000 hombres a solo 300 para que quedara absolutamente claro que la victoria no dependía del número de soldados, sino del poder del Dios que los enviaba. Reflexiona sobre Pedro, ese pescador impulsivo que constantemente metía la pata, que prometía lealtad absoluta, pero negaba a su maestro en el momento crítico, que parecía totalmente no calificado para ser el líder de la naciente iglesia. Pero Jesús lo eligió precisamente porque sabía lo que Pedro llegaría a ser después del quebranto, después de la restauración, después de que el Espíritu Santo cayera sobre él en Pentecostés y lo transformara de cobarde temeroso en predicador valiente que enfrentó a las mismas autoridades que había temido días antes. La 11ª marca distintiva de los elegidos de Dios, y esta frecuentemente es la más difícil de aceptar y procesar, es una historia de quebranto profundo, de noches oscuras del alma donde Dios parecía ausente, de temporadas de aridez espiritual donde las oraciones parecían rebotar en el techo, de crisis de fe donde todo lo que creías fue cuestionado y probado hasta el límite, porque Dios no puede usar vasijas no quebrantadas para llevar su gloria más poderosa, no puede confiar su presencia más profunda a aquellos que nunca han sido vaciados de toda confianza propia, no puede liberar su poder más grande a través de instrumentos que aún tienen agendas personales y ambiciones egoístas que contaminarían el flujo puro de su voluntad. Y por eso, aquellos a quienes más ama, aquellos a quienes ha elegido para las misiones más grandes, aquellos que llevarán su presencia con mayor intensidad, son llevados a través de procesos de quebranto que los reducen a nada para que Él pueda ser todo, que los vacían completamente para que puedan ser llenados con su plenitud, que los trituran como grano de trigo para que puedan producir el pan que alimentará a multitudes. Y si tu vida ha estado marcada por este tipo de quebrantos, si has atravesado valles tan oscuros que pensaste que nunca volverías a ver la luz, si has experimentado muertes espirituales donde todo lo que valorabas fue quitado hasta que lo único que te quedaba era Dios mismo, entonces no interpretes esto como señal de maldición o de fracaso espiritual, sino reconócelo como la marca más alta de favor divino,
como evidencia de que Dios te ama tanto que está dispuesto a permitir que experimentes dolor temporal para prepararte para gloria eterna, como confirmación de que tu misión es tan importante que Él no puede arriesgarse a que la cumplas en tu propia fuerza, porque el fracaso sería demasiado costoso, y el Padre Pío vivió este quebranto intensamente, no solamente a través de los dolores físicos constantes de los estigmas, no únicamente mediante las persecuciones y malentendidos que sufrió, sino también a través de noches oscuras del alma, donde experimentó la aparente ausencia de Dios, donde sus oraciones parecían no ser escuchadas, donde la consolación divina era retirada para probar la autenticidad de su amor, para purificar sus motivaciones, para llevarlo a un lugar de dependencia total, donde no servía a Dios por las experiencias místicas agradables, sino por puro amor desinteresado que persiste, incluso cuando no hay recompensas emocionales ni confirmaciones sobrenaturales. Detente ahora mismo y haz un inventario espiritual serio de tu vida. Repasa mentalmente las 11 características que hemos explorado hasta este punto. La inquietud espiritual constante, la sensibilidad sobrenatural desde la infancia, el patrón de luchas intensas, la compasión profunda por los sufrientes, el aislamiento y sensación de no pertenecer, la historia de fracasos aparentes y puertas cerradas, la experiencia con guerra espiritual, la insatisfacción con religiosidad vacía, la carga por esta generación perdida, la capacidad para intercesión persistente y el quebranto profundo que te ha reducido a polvo delante de Dios. Y si reconoces la mayoría de estas marcas en tu historia personal, si sientes ese testimonio interior del Espíritu Santo confirmando que estas no son simplemente descripciones interesantes, sino que están hablando directamente a tu experiencia vivida, entonces necesitas enfrentar con valentía y honestidad la realidad de que tú, precisamente tú que estás leyendo estas palabras, eres uno de los elegidos de Dios, que fuiste apartado desde antes del nacimiento, que tu nombre fue pronunciado en el cielo antes de ser proclamado en la tierra, que cada experiencia de tu vida, las gloriosas y las dolorosas, las exitosas y las fracasadas, las que entiendes y las que aún te confunden, todas han sido parte de un proceso divino de preparación que te ha traído exactamente a este momento, a esta encrucijada, a este punto de decisión, donde debes elegir si vas a aceptar tu identidad y abrazar tu misión, o si vas a retroceder nuevamente a la seguridad mediocre de una vida cristiana convencional que nunca cumple su propósito pleno. Y este no es momento para respuestas superficiales ni para decisiones emocionales que no duran más allá del sentimiento temporal, sino que es momento para un compromiso radical, para una rendición total, para un sí definitivo que dice como María: hágase en mí según tu palabra, sin reservas, sin condiciones, sin planes de respaldo. Y ahora mismo, antes de continuar leyendo, te invito a que expreses este compromiso escribiendo en los comentarios una declaración de disponibilidad. No necesita ser larga ni elaborada, puede ser tan simple como: aquí estoy, Señor, envíame a mí, pero que sea genuina, que salga de lo profundo de tu ser, que sea tu respuesta real al llamado que has estado sintiendo mientras lees, y cuando lo escribas estarás haciendo más que publicar un comentario en Internet. Estarás haciendo una declaración en el reino espiritual, estarás poniendo una estaca en el suelo, estarás activando fuerzas celestiales que comenzarán a mover circunstancias y abrir puertas para que puedas entrar plenamente en tu destino divino. Ahora, necesitamos hablar específicamente sobre el significado bíblico del nombre y cómo esto se conecta directamente con el mensaje que el Padre Pío transmitió durante décadas de ministerio pastoral y confesional, porque aunque cada nombre tiene su propia etimología, su propia historia lingüística, su propio significado literal,
Lo que importa supremamente no es la definición académica, sino la revelación espiritual. La manera como Dios está usando ese nombre como declaración profética sobre tu vida, como activador de tu destino, como código que cuando es descifrado libera comprensión de quién eres realmente y qué fuiste enviado a hacer. Y para entender esto, necesitas saber que en la Biblia encontramos varios patrones diferentes de cómo los nombres funcionan proféticamente. Primer patrón es cuando el nombre describe el carácter o la naturaleza de la persona, como Jacob, que significa suplantador, y su vida estuvo marcada por engaños y manipulaciones hasta que fue transformado y recibió el nombre Israel. Segundo patrón es cuando el nombre declara el propósito o la misión de la persona, como Jesús, que significa Yahweh salva, y su misión entera fue traer salvación a la humanidad. Tercer patrón es cuando el nombre profetiza eventos futuros relacionados con la persona, como cuando la madre de Samuel lo llamó, así que significa escuchado por Dios, porque había clamado por un hijo, y Dios escuchó su oración. Cuarto patrón es cuando el nombre se convierte en memorial de una experiencia transformadora, como cuando Jacob llamó Peniel al lugar donde luchó con Dios diciendo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y todos estos patrones nos enseñan el principio fundamental de que los nombres en la economía divina no son neutrales ni arbitrarios, sino que están cargados de significado espiritual, de propósito celestial, de destino profético. Y cuando comienzas a ver tu propio nombre a través de este lente bíblico, cuando lo examinas no como simple etiqueta de identificación, sino como decreto divino sobre tu identidad y misión, entonces algo cambia en tu interior, algo se activa, algo despierta, porque estás conectándote con la realidad de que Dios realmente te conoció antes de formarte en el vientre, realmente te apartó antes de que nacieras, realmente te diseñó con intención y propósito específicos. El Padre Pío podía ver esto con claridad sobrenatural, y frecuentemente cuando personas venían a él con sus luchas, sus preguntas, sus crisis de identidad, él les preguntaba sobre sus nombres, los animaba a investigar los significados, a buscar las raíces etimológicas, a meditar en las implicaciones espirituales, porque sabía que cuando una persona descubre el significado profundo de su nombre y lo conecta con los patrones de su vida, con sus dones innatos, con las cargas que lleva, con las pasiones que la impulsan, algo se ilumina en su comprensión, algo hace clic, algo se alinea, y repentinamente cosas que parecían desconectadas comienzan a tener sentido. Experiencias aparentemente aleatorias revelan ser parte de un patrón coherente, y la persona puede finalmente ver su vida no como una serie de accidentes y coincidencias, sino como una narrativa divina cuidadosamente orquestada, donde cada capítulo, incluso los dolorosos y confusos, estaba preparándola para el propósito que Dios estableció desde el principio. Y esta revelación no es solo información interesante, sino poder transformador. Porque cuando sabes quién eres, cuando comprendes por qué existes, cuando descubres para qué fuiste creado, entonces todas tus decisiones cambian, tus prioridades se reorganizan, tu inversión de tiempo y recursos se realinea, porque ya no estás viviendo a la deriva, preguntándote cuál debería ser tu rumbo, sino que estás navegando con brújula celestial hacia el destino que Dios estableció para ti antes de que el tiempo comenzara. La duodécima característica de los elegidos, y esta es absolutamente esencial, aunque frecuentemente pasa desapercibida, es una conciencia aguda de la brevedad de la vida, del peso de la eternidad, de la urgencia del momento presente. Porque los elegidos no tienen el lujo de pensar que tienen todo el tiempo del mundo para eventualmente ponerse serios con Dios.
No pueden darse el lujo de posponer indefinidamente su rendición completa. No pueden seguir jugando a ser cristianos tibios mientras el reloj avanza implacablemente hacia el día en que rendirán cuentas de cada talento recibido, cada oportunidad desperdiciada, cada llamado ignorado. Y si posees esta conciencia de urgencia, si sientes en tu interior que el tiempo se está acabando, que estamos en los momentos finales antes de eventos culminantes de proporciones históricas, que cada día que pasa sin que hayas activado plenamente tu misión es un día de oportunidad perdida irreversiblemente, entonces estás sintonizado con el pulso del cielo. Estás escuchando el tic-tac del reloj profético de Dios. Estás percibiendo que realmente estamos en tiempos sin precedentes donde Dios está llamando, convocando, activando a sus elegidos porque la cosecha final está madurando. Los eventos del fin de los tiempos están comenzando a desarrollarse y se necesita desesperadamente que cada hijo de Dios que ha sido llamado y elegido se levante de su letargo espiritual, sacuda la mediocridad religiosa y entre completamente en el propósito para el cual fue apartado desde la eternidad. Y el Padre Pío vivió con esta urgencia constante, sabía que cada día era una oportunidad preciosa para salvar almas, para interceder, para ministrar, para cumplir su misión, y por eso se levantaba a las 2 de la madrugada para orar. Celebraba misas que duraban horas porque no podía apresurarse en la presencia de su amado. Confesaba hasta el agotamiento físico total, porque cada alma importaba eternamente, y su ejemplo nos confronta con la pregunta incómoda de si nosotros estamos viviendo con esa misma urgencia, o si estamos desperdiciando nuestras vidas en trivialidades que no importarán en absoluto cuando estemos ante el trono de Dios, explicando cómo invertimos los años que nos fueron dados. Llegamos ahora al corazón de la revelación que debe cambiar todo en tu manera de comprender tu identidad y tu propósito, porque lo que el Padre Pío enseñaba y lo que las Escrituras confirman una y otra vez es que Dios no tiene favoritos, pero sí tiene elegidos. No ama a unos más que a otros, pero sí llama a algunos para misiones específicas que requieren preparación especial. Y ser elegido no te hace mejor que otros creyentes, pero sí te hace responsable de manera diferente, porque a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Y si has sido elegido, si has sido marcado, si has sido apartado desde el vientre materno, entonces no puedes vivir como alguien que simplemente va a la iglesia los domingos y espera llegar al cielo cuando muera. No puedes conformarte con una existencia cristiana mediocre que nunca se arriesga, que nunca incomoda, que nunca paga un precio real por el reino, porque fuiste llamado para más, fuiste diseñado para más, fuiste preparado para más. Y tu nombre, ese nombre que llevas, ese código profético que fue pronunciado sobre ti, está esperando ser activado plenamente cuando finalmente digas sí sin reservas, cuando finalmente te rindas completamente, cuando finalmente aceptes que tu vida no te pertenece, sino que fue comprada por precio, que no vives para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ti, que tu éxito no se mide por estándares mundanos de riqueza, fama o poder, sino por una sola métrica eterna. Cumpliste la misión para la cual fuiste enviado. Y esta es la pregunta que resonará en tu conciencia durante toda tu vida, que te confrontará en momentos de decisión crucial, que te juzgará cuando estés ante el tribunal de Cristo. No podrás escapar de ella, no podrás evadirla, no podrás racionalizarla, porque en el fondo de tu ser, en ese lugar donde el Espíritu Santo habita y da testimonio a tu espíritu, simplemente sabes que fuiste hecho para algo específico, que tu existencia tiene propósito divino, que tu nombre contiene una misión celestial. El llamado final que el Padre Pío hacía a cada alma que reconocía su identidad como elegido era siempre el mismo: entrega total, rendición completa,
confianza absoluta en que Dios proveerá todo lo necesario para cumplir lo que Él ha ordenado. Porque verás, el mayor peligro para los elegidos no es que fallen intentándolo, sino que nunca lo intenten por miedo, por duda, por apego a seguridades terrenales, por preocupación de qué dirán otros, por cálculos humanos que concluyen que el precio es demasiado alto. Y cuando llegas al final de tu vida y miras hacia atrás, no te arrepentirás de los riesgos que tomaste por Dios, sino de las oportunidades que dejaste pasar por miedo. No lamentarás haber sido demasiado radical en tu entrega, sino haber sido demasiado tibio en tu compromiso. No te dolerán los sacrificios que hiciste por el reino, sino las comodidades que preservaste a costa de tu destino. Porque en la eternidad, desde la perspectiva que tendrás cuando veas cara a cara al Rey que dio todo por ti, te darás cuenta de que cada sacrificio terrenal fue insignificante comparado con la gloria que estaba esperando ser revelada. Cada precio que pagaste fue barato comparado con la recompensa que fue preparada para ti. Cada riesgo que tomaste fue seguro porque estabas en las manos del Dios que controla todas las cosas. Y el único verdadero riesgo era jugar a lo seguro, era mantener el control, era negarte a saltar al abismo de la confianza total, donde descubres que debajo están los brazos eternos sosteniéndote, llevándote más alto de lo que jamás imaginaste posible. Y el Padre Pío lo dijo de manera perfecta en una de sus cartas más famosas, cuando escribió que debemos abandonarnos en los brazos de Dios, como un niño pequeño se abandona confiadamente en los brazos de su padre, sin preocuparse por cómo será cargado o a dónde será llevado, simplemente confiando en el amor y la sabiduría del Padre. Y esta es la actitud que se requiere de los elegidos, no confianza en sus propias capacidades, ni fe en sus propios planes, sino abandono total en las manos de un Dios que es absolutamente confiable, perfectamente sabio, infinitamente poderoso y locamente enamorado de ti, sí de ti, porque tu nombre está grabado en las palmas de sus manos, porque te conoce más íntimamente que te conoces a ti mismo, porque diseñó cada aspecto de tu ser con intención y propósito, porque te eligió no por lo que eras, sino por lo que Él sabía que llegarías a ser cuando su gracia completara su obra en ti. Y ahora, en este momento exacto de tu vida, te está llamando a que despiertes completamente a tu identidad, a que aceptes tu misión, a que digas sí sin reservas, porque tu generación te necesita, tu familia te necesita, tu ciudad te necesita, las almas perdidas que están esperando el mensaje que solo tú puedes llevar, te necesitan, los quebrantados que necesitan el consuelo que solo tú puedes dar, te necesitan, los enfermos que necesitan la sanación que fluirá a través de tus manos consagradas, te necesitan. Y si no te levantas, si no respondes, si no cumples tu misión, entonces algo quedará sin hacerse, alguien quedará sin alcanzar, alguna parte del plan divino quedará sin completarse hasta que Dios levante a otro. Pero la oportunidad que es tuya en este momento, la ventana que está abierta ahora, la puerta que está esperando que entres, puede no estar disponible indefinidamente, porque Dios llama, invita, espera pacientemente, pero no fuerza. Y si rechazas el llamado suficientes veces, si endureces tu corazón repetidamente, si ignoras los susurros del Espíritu Santo una y otra vez, puede llegar el momento cuando Él respete tu decisión y te deje seguir tu propio camino. Y no habrá tragedia más grande que llegar al final de tu vida y darte cuenta de lo que pudiste haber sido, de lo que pudiste haber hecho, de las vidas que pudiste haber tocado, si solamente hubieras tenido el valor de responder al llamado que estaba resonando en tu interior durante todos esos años. Y el Padre Pío les decía a las personas que el infierno no está lleno principalmente de grandes pecadores, sino de aquellos que desperdiciaron sus vidas en mediocridad, que recibieron talentos y los enterraron,
que fueron llamados pero se negaron a responder, y esta verdad debería hacernos temblar porque nos confronta con la realidad de que nuestras vidas importan eternamente, que nuestras decisiones tienen consecuencias que se extienden más allá de esta vida temporal, que estamos escribiendo una historia que será leída en la eternidad. Y la pregunta definitiva no es si tu historia será larga o corta, famosa o anónima, sino si será fiel. Si dirá cuando el Maestro regrese: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y ese bien hecho del Padre Celestial valdrá más que todos los aplausos terrenales, toda la riqueza material, toda la fama humana, porque será la confirmación de que cumpliste lo que fuiste enviado a cumplir, que tu vida importó, que tu existencia tuvo propósito, que tu nombre, ese nombre que fue pronunciado primero en el cielo antes de ser declarado en la tierra, fue honrado por la manera como viviste, por las decisiones que tomaste, por la entrega total que hiciste de todo lo que eras y todo lo que tenías al servicio del Rey que te eligió, te llamó, te preparó y te envió, y ahora te está esperando tu respuesta final, esperando que cruces ese umbral de decisión total donde el resto de tu vida será vivida no para ti, sino para Él. No según tus planes, sino según su propósito, no en tu fuerza, sino en su poder. Y cuando finalmente des ese paso, cuando finalmente digas ese sí definitivo, descubrirás que Él estaba esperando exactamente ese momento para liberar todo lo que ha estado preparando para ti, todas las puertas que abrirá, todas las conexiones que orquestará, todos los recursos que proveerá, todo el poder que liberará. Porque Dios no está buscando personas perfectas, sino personas disponibles. No necesita tu capacidad, sino tu disponibilidad. No requiere que seas extraordinario, sino que seas obediente. Y tu nombre, ese código profético que llevas, será activado plenamente. Tu destino será liberado completamente. Tu propósito será manifestado gloriosamente. Y tu vida será la demostración viviente de que Dios todavía llama a los elegidos, todavía marca a sus hijos desde el vientre, todavía cumple sus promesas en aquellos que confían en Él totalmente. Y tu testimonio, tu historia, tu vida transformada será la evidencia que otros necesitan para creer que ellos también fueron elegidos, que ellos también tienen un propósito, que ellos también pueden cumplir su misión si tan solo tienen el valor de responder al llamado que está resonando en sus corazones. Y así el reino avanza, así la cosecha se levanta, así la gloria de Dios es revelada en la tierra como es en el cielo. A través de hijos elegidos que despiertan a su identidad, aceptan su misión y viven sus vidas no para sí mismos, sino para aquel que los amó primero, que los llamó por nombre antes de que nacieran, que ha estado guiando cada paso de sus vidas hacia este momento de rendición total, donde finalmente comprenden que fueron creados para su gloria, apartados para su propósito y enviados para su misión. Y nada, absolutamente nada en esta vida temporal, se compara con la belleza, el significado, el poder y la satisfacción que viene de vivir en el centro perfecto de la voluntad divina, cumpliendo exactamente aquello para lo cual fuiste diseñado, activando plenamente los dones que fueron depositados en ti, caminando en el destino que fue establecido para ti desde antes de la fundación del mundo, y tu nombre, ese nombre glorioso que llevas, resonará en la eternidad como un testimonio de que Dios cumple sus promesas, que su palabra no vuelve vacía, que cuando Él llama capacita, que cuando Él envía provee, que cuando Él promete cumple. Y tú, elegido de Dios, marcado desde el vientre, apartado para propósito divino, llamado por nombre, enviado con misión, equipado con poder celestial, serás la respuesta viviente a los que dudan, la esperanza tangible para los que están desesperados, la demostración visible de que Dios no ha abandonado esta generación.
sino que está levantando un ejército de elegidos que cambiarán el curso de la historia, traerán avivamiento a las naciones, rescatarán millones de almas de las tinieblas y establecerán el reino de Dios con poder manifestado hasta que Él regrese en gloria para completar lo que comenzó y llevar a casa a todos sus elegidos, a todos sus marcados, a todos aquellos cuyos nombres fueron pronunciados en el cielo antes de ser declarados en la tierra. Y entre ellos estarás tú, fiel y victorioso, no porque fuiste perfecto, sino porque fuiste obediente, no porque nunca caíste, sino porque siempre te levantaste, no porque nunca dudaste, sino porque siempre regresaste a la confianza, y tu nombre brillará en la corona del Rey como una joya preciosa que Él atesorará por toda la eternidad, porque respondiste, porque obedeciste, porque cumpliste la misión para la cual fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo.